La ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, a través de su desarrollo, ha adquirido una jerarquía en el sistema urbano nacional, convirtiéndose en una metrópoli. En ella se encuentra la sede del gobierno del país, oficinas centrales de ministerios y organismos principales encargados del quehacer nacional. Concentra además todas las funcionalidades de una metrópoli: actividad comercial, industrial, servicios culturales, esparcimiento y recreación. Desde el punto de vista económico, la ciudad de Santiago juega un papel significativo dentro del país, inserta en la región metropolitana, que aporta al Producto Geográfico Bruto Nacional un equivalente al 41.4%. Su funcionalidad económica permite concentrar la mayor actividad financiera nacional con un 49.4% del total del país. La actividad comercial e industrial significa un 50.1% del total nacional. Gran parte de áreas dedicadas al comercio están insertas en el CBD de la ciudad, otorgándole a esta un gran dinamismo tanto a la población como a la actividad económica. Sin embargo, la expansión de la ciudad ha determinado el surgimiento de nuevas áreas comerciales, ya sea hacia el oriente como en otros sectores de crecimiento urbano. Las industrias que han dinamizado esta aglomeración se han localizado fundamentalmente en las vías de acceso a la ciudad, en los sectores urbanos periféricos como Puente Alto, el que se une a Santiago a través de la avenida Vicuña Maquena. Similares arterias industriales se desarrollan en la carretera Panamericana Norte, Sur y el camino a Melipilla. La funcionalidad que caracteriza a la metrópoli de Santiago ha generado una distribución y ordenamiento espacial que se expresa en su uso del suelo. El doctor Hugo Bodini, profesor del Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago, ha trabajado intensamente esta temática. Doctor Bodini, a su juicio, ¿cuáles serían los cambios más significativos en el uso del suelo que ha experimentado Santiago? Como usted dice bien, el crecimiento de la ciudad, una de las formas como se expresa con más claridad es en el uso de suelo. El uso de suelo, los distintos tipos de uso en el espacio, establecen toda la estructura urbana. Y en realidad Santiago en su origen tuvo una estructura muy simple, fue una ciudad más bien homogénea, en la que a partir de la Plaza de Armas, en cierta medida como anillos concéntricos, se establecieron los distintos tipos de uso. Luego, a fines del siglo pasado, la ciudad tomó una forma más bien de tipo radial en sectores y a través de las principales vías se fueron identificando los usos. Nosotros recordamos cuando se hablaba del barrio Independencia, del barrio Portugal, del barrio Vicuña Maquena, del barrio Ñuñoa, y cada barrio como con una función propia, esa es una estructura radial. Ahora, la gran expansión de los últimos 20 años ha significado una diversificación en los usos muy grande y también una diversificación en la situación espacial de los distintos usos. Los usos se han distribuido a lo largo y ancho de la ciudad. Ya no podemos hablar de una ciudad con una sola estructura, sino una ciudad con una poliestructura, con una forma polinucleada. Y alrededor de cada uno de estos núcleos se van nuevamente estructurando distintos tipos de usos. Uso comercial, que generalmente es el uso que concentra la actividad económica. Uso industrial, que tiende a ubicarse en torno a las grandes vías de acceso. Uso residencial, que es el uso esencial, ¿no es cierto?, de la vida urbana. Ahora, los cambios más significativos, a mi juicio, se dan precisamente en estos tres. El uso residencial, la ciudad se ha expandido principalmente hacia el oriente, con los estratos de ingresos más altos. Los ingresos más bajos, en cambio, más bien se han
volcado hacia el norte, hacia el sur y hacia el poniente, pero principalmente rellenando los espacios que estaban en la trama urbana todavía vacíos hasta el año 50. Esto ha significado una cierta alteración en la distribución habitual de las residencias dentro de una ciudad. Y esto ha generado serias modificaciones y algunas alteraciones importantes en la forma de los usos. Ahora, el uso comercial sigue al residencial. Entonces, en la medida en que los estratos más altos se han ido hacia el oriente, también el uso comercial se ha ido hacia el oriente, sobre todo el comercio de lujo, el comercio especializado. Ahora, al haber gran cantidad de población, aunque con recursos menores en otros sectores, se han desarrollado también centros de comercio especializado a otra escala, con otro tipo de productos, en otros sectores de la ciudad. Eso hace de la ciudad realmente un mundo muy diversificado y muy difícil de simplificar en algún esquema o en algún par de palabras. La ciudad tiene que ser recorrida y reconocida tramo a tramo, y eso es lo que particularmente se interpreta, a mi juicio, cuando la ciudad se divide en varias comunas. La ciudad, recordemos que Santiago, hasta la década del 50, básicamente era una sola comuna, la comuna de Santiago. Hoy, en cambio, nosotros tenemos una infinidad de comunas, alrededor de 30 comunas, y cada comuna en realidad es un mundo propio con sus usos y con sus distintos tipos de actividades. Ahora, esta expansión con uso del suelo también presenta una dinámica que genera unos problemas. Precisamente aquí tenemos dos cartas. Una es un mapa de expansión, la que tenemos acá. Esta carta con expansión de la ciudad muestra precisamente la parte central en un color rojo, mientras el resto de la ciudad predominan los colores azules. Los colores azules son los colores del crecimiento. La zona que aparece en color rojo y amarillo es la zona de disminución de población. O sea, ahí vemos nosotros dónde se produjo realmente la expansión en población, en poblamiento, y dónde están aumentando la población rápidamente y dónde en cambio está disminuyendo. Eso significa que los usos, precisamente, las funciones, los usos son las funciones ubicadas en el espacio, naturalmente tienden a irse hacia la periferia y a abandonar el sector central. Ese es un problema. Hay una transformación del uso de la parte central que significa abandono de una serie de actividades y por lo tanto un cierto deterioro. Ese es uno de los problemas más serios que enfrentamos en este momento en la ciudad, es la redefinición del área central por abandono de los usos tradicionales. El segundo problema es realmente el cómo acomodar ciertos usos nuevos en la zona de expansión a las condiciones de la infraestructura, de la vivienda, de la edificación existente. Normalmente la edificación no está preparada para recibir ciertos usos, entonces en casas que habitualmente eran residenciales, ahora se establecen industrias, se establece comercio, y eso significa también ciertas inadecuaciones de espacio, un problema también serio. Y en tercer lugar, un tercer problema, creo yo, bien importante, que todavía no se le ha dado mucha trascendencia, es la tendencia de la ciudad a homogeneizar las áreas residenciales. O sea, en la medida en que crece la ciudad y como que se alejan los residentes, se pierde esa integración, ese contacto de los ciudadanos. Y entonces los usos residenciales tienden a ser a la población muy homogénea. Al estar muy aislados, empiezan a vivir muy cerrados dentro de sí y a asimilarse, a hacerse muy semejantes entre sí, lo que va rompiendo las posibilidades de intercambio a veces y de comprensión incluso con otros sectores. Y en ese sentido los usos de suelo van siendo críticos, diría yo, porque segregan un poco al habitante urbano. Así que abandono de ciertos sectores, renovación, redefinición de ciertas áreas, readecuación de otros sectores a nuevos usos y tendencia a la homogeneización de la población. Serían, a mi juicio, los problemas principales que en este momento estamos enfrentando y que ustedes seguramente van a mostrar en las vistas de la ciudad. Como metrópoli, Santiago juega además un papel significativo en el aspecto cultural. 8 centros universitarios están emplazados en ella. Asimismo, se encuentran institutos superiores, tanto estatales como privados, que complementan la educación superior. Diversas actividades culturales tienen lugar en esta gran ciudad de carácter humanista, científico y artístico.
Una metrópoli con tal funcionalidad se convierte en un polo de atracción demográfico. Concentra actualmente la ciudad de Santiago más de 3.672.000 habitantes, que representan un 32.5% del total del país, población que se ha incrementado en un alto porcentaje por inmigración provenientes de otras regiones del país. Estudio realizado recientemente por la doctora Mireya González, profesora del Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago de Chile, nos permite visualizar el comportamiento demográfico de la metrópoli. Doctora González, ¿cuál es la modalidad de la población de la ciudad de Santiago? Bueno, desde un punto de vista demográfico, la población tiene el siguiente comportamiento. En primer lugar, la pérdida de población en las áreas centrales y el gran aumento o crecimiento de la población en las áreas periféricas. Además, su estudio nos permite visualizar algunos problemas que genera la metrópoli en este comportamiento. Sí, desde un punto de vista demográfico es posible a lo menos distinguir dos problemas. De una parte, lo que significa la pérdida de población en las áreas centrales, de población residente fundamentalmente, y por otro lado la población que recibe o las áreas que reciben a esta población, que son fundamentalmente los sectores periféricos. Desde un punto de vista demográfico se hace necesario incentivar a la población a que vuelva hacia sus áreas centrales, hacia la gran ciudad, y por lo tanto controlar en alguna medida esta pérdida de población residente. El fenómeno demográfico ha determinado la expansión de la ciudad en forma horizontal hacia el oriente y sur-oriente. Esta situación ha suscitado problemas en el área central de la ciudad, produciéndose disminución de la densidad poblacional, abandono y deterioro de sectores provistos de infraestructura y equipamiento urbano. La concentración demográfica y fuerza centrípeta poblacional ocasiona en la metrópoli de Santiago una congestión vehicular específicamente en su área central en las horas de mayor actividad económica. Como consecuencia de esta congestión, se presentan problemas de contaminación tanto atmosférica como acústica. La concentración vehicular y la expansión urbana han permitido el desarrollo del parque automotriz, sobrepasando la cifra de 400.000 vehículos. Ha sido necesaria la construcción de avenidas rápidas y de mayor capacidad vehicular para descongestionar el flujo automotriz en el interior y periferia urbana. Así, hoy Santiago presenta una estructura urbana en forma polirradial y de estrella, o más bien tentacular. El dinamismo de la metrópoli y su concentración demográfica requieren de espacios abiertos y de áreas de esparcimiento que permitan a la población de la urbe generar un medio ecológico capaz de mantener una calidad de vida adecuada. Cuenta Santiago con diversos de estos espacios, de los cuales
las más numerosas son las áreas verdes, pulmón respiratorio de la gran ciudad. Destacan el Parque Metropolitano como área verde de reserva urbana y de diversos esparcimientos para su población en lo que conforma el Cerro San Cristóbal. Están jardín botánico, zoológico, teleférico. Sirve también como área para diversas actividades deportivas. En el centro mismo de la ciudad, mirando hacia el oriente, está el Cerro Santa Lucía, lugar de tradición histórica. En torno a él y el río Mapocho, el conquistador Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago. Otro espacio abierto que cumple múltiples funciones para la población es el Parque Forestal, con 144.000 metros cuadrados, localizado en las riberas del Mapocho. El Parque O'Higgins, espacio abierto en áreas verdes y diversos centros de esparcimientos, permiten a la población de los sectores sur y poniente de la ciudad una creación y amenidad familiar. El entorno comercial del CBD cuenta con la Plaza de Armas de Santiago, que es el centro del damero hispánico con 1 hectárea de extensión, área verde y lugar de esparcimiento de la población senil del centro de Santiago. La población de la gran metrópoli cuenta también con diversos espacios para su actividad deportiva, localizada en diferentes sectores, resaltando el Estadio Nacional, Club Hípico y otros. Los cuerpos hídricos como el río Mapocho, con su cauce ordenado, da a la ciudad y su entorno un esparcimiento y en ciertos sectores recreación. La condición de metrópoli de Santiago, por su funcionalidad múltiple, como en su concentración demográfica, ha generado en su interior problemas diversos que están influyendo en su calidad de vida. El Zanjón de la Aguada, receptor de una serie de descargas de alcantarillado, aguas industriales y rebalses de agua potable, son uno de los problemas insertos en el área sur del Gran Santiago. Interesantes estudios se han realizado en torno a este problema, destacando como ejemplo el llevado a cabo por el programa del Magíster en Geografía del Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago de Chile. A través de un ejemplo de cartografía computarizada sobre el Zanjón de la Aguada, podemos ver los riesgos del uso de sus aguas para la población del sector poniente de Santiago, expresado a través del oxígeno disuelto. La representación cartográfica del curso del Zanjón de la Aguada, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río Mapocho, nos muestra la concentración de oxígeno disuelto. Podemos apreciar que a la salida del tramo abovedado, la concentración de oxígeno disuelto es casi nula, lo que nos indica un serio deterioro de la calidad química y bacteriológica de estas aguas. Los agentes contaminantes están conformados fundamentalmente por las descargas de los colectores o alcantarillados, como también por los efluentes formados por residuos de industrias, que transforman las aguas del Zanjón en putrefactas, contaminando las aguas que irrigan en último término las hortalizas que consume la población. Otros problemas de significancia en la metrópoli es el deterioro urbano, que ha llevado a la Municipalidad de Santiago a realizar un programa de renovación en los sectores
más afectados, con el fin de darle a la ciudad una armonía y mejor calidad de vida. Así, una metrópoli se dinamiza, se transforma, se engrandece y se renueva para servir mejor a sus habitantes y de este modo ofrecer una mejor calidad de vida en el ambiente urbano.